manzanas, pelucas y maquillaje dignos de una drag queen. Más de 15 retratos pedidos por el retratado. Episodios de locura, envidias, celos, paranoia, una obsesión con convertir materiales en oro, persecución de falsificadores de monedas, visitas a la cárcel e interrogatorios a presos. Peleas con otros pensadores con pelucas y, sobre todo, sospechas de amoríos gays. No te estoy hablando de mi vida, sino de la de uno de los más grandes científicos de la historia, que en realidad se llamaba a sí mismo filósofo de la naturaleza, Isaac Newton. Hoy recorreremos los acontecimientos que constituyeron la vida de un pensador que soportó una infancia de soledad y bullying, una juventud de aislamiento, ansiedad y paranoia, una adultez de conflictos con otros científicos, un filósofo de ciencia que en ratos evitaba publicar sus escritos y, en muchos otros, creía ser el mismísimo Mesías, el mismísimo enviado por Dios para revelar su palabra, el lenguaje matemático. Isaac Newton, hombre de manzanas, alquimia, amistades homoeróticas y persecución de falsificadores. La vida de los grandes pensadores, conociendo el lado turbio de las grandes mentes. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast La vida de los grandes pensadores. En los episodios pasados evité salir ante cámara, pero a partir de esta cuarta entrega ya no lo haré por los motivos que di en otro episodio de otro podcast. El hecho de que salir ante cámara hace que me exprese mejor y se escuche mejor mi voz. Aún así te advierto que este contenido es para que lo escuches, ya que casi no pondré imágenes, solo una que otra en pantalla. Lo único que aparecerá entonces en tu pantalla será este rostro y, pues, qué asco. Así que si tienes otras cosas que hacer, puedes escuchar este episodio de fondo las veces que quieras. Trataré de usar un lenguaje muy asequible y un ritmo adecuado para que puedas seguir el hilo de todo sin tener que centrar toda tu atención en cada palabra. Y bien, antes de empezar quisiera hacer algunas aclaraciones, que si no te interesan, puedes saltar hasta el minuto que te pongo abajo en la descripción. En episodios pasados, además de no salir ante cámara, traté de mantener un tono muy serio, conforme a los sucesos de las biografías de Platón, Aristóteles y Maquiavelo. Pero en este y futuros episodios quiero tener un tono un tanto más relajado, y me adentraré en datos curiosos que nos hagan humanizar más a estos grandes pensadores, porque a veces los tenemos como seres suprahumanos, incapaces de tener vivencias graciosas, ridículas o contradictorias. Así que si hago bromas y relaciono anécdotas e incluso exagero algunos aspectos, ya sabes por qué es. Quise tocar en este cuarto episodio la vida de San Agustín, porque si alguien tiene una vida interesante y llena de caos y excesos, es él. Pero solo encontré una biografía súper extensa, súper larga, que si bien está muy bien escrita, no te cuenta solo la vida de San Agustín de forma ultra detallada, sino que te da contextos históricos, sociales, políticos, y eso seguro le apasiona a un especialista en San Agustín. Pero a mí la verdad no me interesa la situación económica de ciudades africanas a mediados del siglo II. A mí me interesan las relaciones caóticas, tóxicas de los pensadores, sus obsesiones, sus miedos, sus situaciones vergonzosas y ridículas. Así que mejor busqué la biografía de otro pensador, en lo que doy con una mucho más corta sobre San Agustín, y di con este texto llamado Newton, una biografía breve. Con este título, ni mandado a hacer queda mejor para este episodio y para mis propósitos. Esta biografía la escribe Peter Ackroyd y es traducida y publicada por el Fondo de Cultura Económica. No la tengo en físico, sino que la tengo en libro electrónico, por eso es que no la enseño ante cámara, pero aquí tengo mi Kindle con mis notas y mis subrayados. Así que vamos a comenzar con la vida de Isaac Newton e inferiremos si, además de lo que nos cuenta el autor, no existieron otras cositas que omitió. Ya verán a qué me refiero. Como puedes notar, este episodio es larguísimo, es muy extenso, aunque espero que se te pase muy rápido. Pero aún así, te recomiendo escucharlo mientras haces otras cosas y pausarlo las veces que necesites. Te dejo el índice en la descripción. Esta es la vida de Isaac Newton.
¿Qué mejor día para el nacimiento de Newton que el 25 de diciembre, en mera Navidad, lo cual seguro influyó en varios momentos para que él mismo se creyera el Mesías? Ahora bien, si el autor de esta corta biografía nos dice que nació Newton en Navidad, esto es verdad en el calendario juliano, pero no en el calendario gregoriano, que usamos hoy en día. En nuestro calendario, su nacimiento se localizaría más bien en el 4 de enero de 1643. Pero para mantener la ilusión del pobre Newton, diremos que sí fue en Navidad cuando nació. Newton nace el 25 de diciembre de 1642 del calendario juliano. Nace en un pueblito de Lincolnshire. Lincolnshire es un condado de Inglaterra, la cual se divide en este y otros 46 condados. Y bien, el nacimiento de Newton fue problemático, ya que fue prematuro y se enfermaba mucho. La familia de Newton tenía trabajadoras domésticas y ellas decían que no iba a durar mucho el bebé, que se iba a morir al poco tiempo. Pero vimos que no. El que sí murió al poco tiempo fue su padre. Su padre, que se llamaba igual, Isaac Newton, murió 4 meses después de que él naciera, así que quedó al cuidado de su madre. Sin embargo, su madre era toda una fichita. Era como Christian Nodal, pero en madre. Aunque creo que no llega a ser tan detestable como Nodal, porque al menos sí le dejó cierto patrimonio a Newton años después. Pero bueno, durante su infancia veremos que su madre es medio culerilla. Pero antes de hablar de su madre, podemos ver una imagen de su casa, que estaba en un entorno muy rural, rodeada de campos y de un huerto que sería el escenario de la famosa anécdota de la manzana. La anécdota de que Newton vio caer una manzana en ese huerto y eso le inspiró para investigar la fuerza gravitacional. Otra anécdota dice que la manzana no cayó frente a él, sino que le cayó a él en la cabeza. No hay forma de saber cuál fue la real, porque la anécdota misma fue contada por Newton en al menos 4 versiones a 4 personas distintas. Pero bien, en los jardines de esta casa, el niño Newton aprenderá a jugar solo y a hacerse compañía a sí mismo, ya que ni cómo hablar de vecinos, ahí no había nadie. Tenía que ponerle ahí una manzana, un palo y decir que era su amigo. La familia del padre de Newton no gozaba de un estatus privilegiado socialmente. Tampoco era una familia de estudiosos letrados. De hecho, ni su padre, ni su abuelo, ni nadie de esa familia sabían leer ni escribir. Ni siquiera sabían firmar, así como Juana de Arco firmaba pagarés con una X. Pero al vivir en un entorno rural, y más en el siglo XVII, la prosperidad no se alcanzaba con grandes estudios necesariamente. La familia paterna de Newton se centraba en eso, en tener sus campos, sus casitas rurales, en cuidar sus propiedades. Hoy en día ya ni en el campo ni estudiando en las ciudades tienes ni para un petate. Pero bueno, privilegios de los que gozaba la época de Newton. Plantabas jitomates y tenías 2 cerdos y ya tenías la vida arreglada. Ahora pasemos al lado materno de la familia de Newton. Su madre era Hannah Ayscough. Y si bien tampoco tenía ella un lugar privilegiado en sociedad, sí tenía las aspiraciones de serlo. Junto a ello, Hannah tenía un hermano que se convirtió en clérigo y había estudiado en la Universidad de Cambridge, por lo que por esa vía es que podría Newton acercarse a los estudios en lugar de tener una vida dedicada al campo como la de su familia paterna. Pero bien, luego de tener a Newton, su madre, Hannah, se fue con otro hombre. Le pongo a mi hijo el nombre de su padre difunto, le dejo unos Hot Wheels y ya que se eduque él solo. Y se fue a vivir con su pareja, dejando al pobre Newton, quien ya había perdido a su padre, sin el refugio de una madre. ¿Cuántos paralelismos con Christian Nodal? La nueva pareja de Hannah se llamaba Barnabas Smith, que era un párroco en un lugar cercano. Recordemos que estamos en un territorio protestante, por lo que no existen sacerdotes en el sentido católico, sino que son pastores o ministros o predicadores y pueden casarse. No se les exige el celibato para llevar una vida cristiana, lo cual se me hace más sano y cuerdo que exigirle a los sacerdotes que repriman sus deseos. Pero bueno, también el protestantismo tiene sus cositas, como hacer surgir el maldito capitalismo y el neoliberalismo. Pero bueno, Hannah se casó con Smith, el cual era 30 años mayor que ella. ¡Qué pinche horror!
El reverendo Smith, para acabarle de chingar, odiaba a Newton por ser hijo de otro matrimonio. Así que le dijo a Hannah: o lo dejas en su casita de rancho o no nos casamos. Y ella, como toda una cristiana nodala, lo dejó al cuidado de su abuela materna para irse a vivir su romance con su hermoso y tierno reverendo, 30 añitos mayor que ella. Por esta diferencia de edad podríamos imaginar que Smith ya no viviría mucho y ya no se le pararía. De lo cual, lo primero es cierto, pero lo segundo no. Ahorita veremos eso. Pues bien, el pobre Newton fue criado por su abuela, de nombre Margery Ascove. Su abuela también era una fichita, pero no tanto como su mamá. Sabemos que, si de por sí no habían muchos niños cerca de Newton, su abuela le prohibía jugar con los pocos que de vez en cuando se encontraba. Por lo que el pobre Newton tuvo que seguir jugando solo con su palo con cabeza de manzana y los Hot Wheels que le dejó su madre antes de abandonarlo. Fíjense que esto lo entiendo un poco porque yo no tuve hermanos y a veces tenía un poco este problema de con quién juego. Pero yo sí tuve padres cariñosos y presentes y algo que me ayudó mucho a sobrellevar esto, llamado videojuegos. Mi primera consola fue un Play 1 y me la pasaba muy bien con mi consolita, cosa que no tenía el pobre Newton. Él solo tenía tierra y un palo y unos Hot Wheels. Pero bueno, entiendo que Newton tuvo que saber adaptarse para tratar de tener una infancia feliz jugando solo. Y como veremos después, esto hizo que fuera un adulto muy solitario, muy aislado, con pocas amistades y siempre encerrado. La falta de refugio que debieron representar sus padres y que para nada representaba su abuela pueden haber influido en que Newton creciera teniendo dificultades al socializar. A Newton le costaba mucho relacionarse con otras personas y tenía momentos de explosividad, de ira y de paranoia. Pero bueno, como les dije, el pastor Smith ya era una persona mayor, y más para la época, por lo que vivió solo 8 años tras casarse con Hannah. Sin embargo, sí se le paraba, y eso lo sé no por tener fotos, sino porque Hannah, después de la muerte de Smith, regresó a la casa de Newton con 3 hijos pequeños. Vaya que era fértil el cabrón. Tanto que 3 hijos le dio a esta señora y pues para cuando volvió Hannah a su antigua casa, Newton ya estaba muy acostumbrado a estar solo, por lo que odiaba a esos mocosos, que ya nos imaginaremos qué clase de mocosos eran si surgieron de Hannah y del ruco Smith. Pero aquí acontece el primer momento de fortuna de Newton. Si bien Smith lo detestaba y no le dejó nada en el testamento, Hannah le dio toda su biblioteca, que constaba de unos 200 libros y un enorme cuaderno de notas. Como Hannah era estúpida, obvio no se iba a poner a leer nada. Ella estaba buscando otro anciano degenerado que la preñara. Pero Newton, con el ingenio que tenía en potencia en ese momento, inmediatamente se lanzó a estos libros. Pero bueno, las cosas pintaban mucho mejor para Newton, que tenía ahora una biblioteca para él solo y por fin tenía a su madre cerca. No obstante, solo estuvo con ella un par de años, porque en cuanto cumplió 12, su madre dijo: ya lo cuidé mucho, y le gustan mucho los libros al mocoso, pues lo mando a estudiar lejos de aquí. Por lo que nuevamente su madre se alejó de él, o más bien lo alejó a él, haciendo que ahora él se fuera de la casa. El autor de esta biografía nos cuenta algo curioso, y es que Newton tenía listas de pecados desde niño hasta la adultez. Anotaba los pecados que llegaba a cometer para luego pedirle perdón a Dios por ellos. Y en una de las primeras listas que se conservan se encuentra el siguiente pecado: amenazar a mi padre Smith y a mi madre con quemarlos junto a la casa. Creo que no lo hubiéramos juzgado si lo hacía, con todo esto que ha pasado. Pues bien, Newton fue nuevamente alejado de su madre, pero al ser enviado a estudiar a una escuela de un pueblo vecino en 1655, se le dejó a cargo de un señor llamado Clerk, que estaba un poco adentrado en experimentos químicos, por lo que, además de cuidar a Newton, inició el interés del preadolescente en los experimentos. Newton empezó a ver las recetas y curas que realizaba Clerk para luego hacer sus propios experimentos. Al hablar de experimentos químicos, no debemos imaginarlos en el sentido en que hoy lo hacemos, de una ciencia química súper rigurosa, ya que en esta época no hay algo que se llamara así, sino que era una mezcla entre química, medicina y alquimia, que la alquimia va a convertirse en una suprema obsesión de Newton en su juventud y en toda su adultez. Newton, entonces, se encuentra en su preadolescencia estudiando en una escuela gratuita llamada Eduardo IV,
en donde empezó a conocer más letras clásicas, empezó a aprender a escribir y leer en latín, lengua que era indispensable para llegar a ser alguien en el ámbito académico y filosófico. Así que Newton estaba aprendiendo de todo, y en especial latín, además de estar leyendo todos los libros que pertenecían a la momia Smith, que trataban sobre todo de cosas teológicas. Con esto podríamos pensar que Newton era el mejor en calificaciones, pero vaya que las cosas no eran así. De hecho, en la generación de Newton eran 80 estudiantes, y cuando se hizo un listado de mejores calificaciones, Newton quedó en el 78. Sí, Newton fue el 78 de 80, casi el peor estudiante. Ahora bien, tiene esto una explicación muy interesante, y es que su pésimo rendimiento justamente se debía a su ingenio. La cuestión es que Newton se entregaba a estudiar día y noche, pero solo lo que a él le interesaba. Newton se ponía a estudiar y a hacer sus experimentos sin poner atención alguna en las clases restantes que le obligaban a tomar. Y un día antes de los exámenes decía, bueno, me pongo a estudiar estas babosadas que me están tratando de enseñar, y estudiaba solo lo suficiente para aprobar, y luego volvía a los estudios que realmente le interesaban. Esto indica que Newton tenía una mente tan grande que no solo aprendía, sino que sabía diferenciar entre las cosas que valían la pena de ser aprendidas y las que no, tirando a la basura lo demás, a pesar de que los adultos le dijeran que esas eran cosas importantes por aprender. Y lo que más hacía destacar a Newton en comparación a sus compañeros era su capacidad de inventar cosas. Nos dice el biógrafo que Newton, en lugar de irse a jugar las tonterías que normalmente juegan niños buga promedio, se quedaba en soledad con varias herramientas que tenía: sierras, hachas, martillos, clavos y más cosas con las que manipulaba materiales. Con esto construyó un reloj, un molino de madera, entre muchas otras cosas que nadie le enseñó a construir, sino que él aprendió a hacerlas solo con observar cómo funcionaban las cosas que veía a su alrededor. E incluso las llegaba a mejorar. Llegó a hacer un reloj de sol que era tan exacto que todos los profesores y alumnos lo consultaban para ver la hora. Luego creó una clase de linternas para velas y se las amarraba a cometas, estas cosas que se suspenden en las corrientes de aire, y lo hacía en la noche para asustar a la gente. Ponía esas cosas a flotar y la gente de su rancho gritaba y decía: ¡ay, brujas, demonios, ovnis!, lo cual le causaba mucha gracia a Newton. De hecho, veremos que Newton era muy creyente de Dios y de la alquimia, pero muy escéptico con las cosas que creía la gente del vulgo, tanto fantasmas como apariciones y cosas sobrenaturales. Pero bien, aquí entramos en una etapa que a mí me encantó, y es la del bullying. Como Newton era muy bueno con las manitas y con la carpintería, las niñas lo vieron y dijeron: este sujetillo puede sernos muy útil. Por lo que en los recreos, Newton empezó a quedarse con ellas y les hacía mesitas, sillitas, cocinitas, juguetes para jugar a la casita. Y se quedaba jugando con ellas a la casita. Esto obviamente hizo que sus compañeros buga, los heteros que salían a jugar a la tierra y a empujarse y a hacer las cosas que niños promedio heteros hacen, se empezaran a burlar de él. Entonces, Newton sufrió de burlas y acoso, lo que hoy llamaríamos bullying, por quedarse a jugar a la casita y ponerse mandiles y tomar el té con sus amiguitas. Sin embargo, Newton era, aparte de bueno haciendo mesitas, un niño de rancho, por lo que estaba fuerte el muchacho. Un día se cansó de las burlas y sometió al estudiante que más lo molestaba. Lo arrastró por la tierra y luego le agarró la cabeza y empezó a estamparlo y restregarle la nariz contra el piso. Aquí justo me acordé de un chiste que hizo un profesor cuando cursé la licenciatura, y justo estaba cursando la clase de la filosofía natural de Newton. No diré el nombre de este profe porque su chiste fue súper cancelable, pero nos hizo reírnos tanto que no podíamos seguir con la clase. Mi profe, al contarnos esto del bullying que sufría Newton, nos dijo que el niño Isaac Newton tuvo que resolver el problema del bullying como se resolvían las cosas antes, con los puños. No que los niños de ahora que, me deprimo y me suicido. Esa palabra la voy a tener que censurar. Gerardo, editando, modifica esa palabra, no olvides de vipearla. Nos dio mucha risa esto porque el profe es muy serio y le apreciamos mucho, además de que los estudiantes de filosofía tenemos siempre este aire melancólico y depresivo.
Entonces, un chiste tan inesperado sobre desvivirse, autodesvivirse, y más hablando de niños, nos hizo botar la risa. Obvio, el profe lo decía en broma, él no está a favor nunca de resolver las cosas por esa vía, y es un profe super woke como yo que dice todes y amigues. Pero bueno, ya desde que sabes que Newton se quedaba a jugar a la casita con las niñas, y que aborrecía estar jugando con los niños buga que les gusta el fútbol, puedes darte cuenta de que no era el hombre que toda mujer buga esperaría. Y que uno de los problemas que tengo con este libro, con esta biografía y con otros historiadores, es que como son bugas, son heteros, no logran ver estas cosas. Pero las chicas que pertenecemos a la comunidad, así como yo, tenemos el radar bien sofisticado, y esta es una de tantas pistas de que Newton era algo más que un hombrecito hetero de rancho. Pero ya veremos muchos otros acontecimientos queer más adelante. Bien, estamos en este momento en la preadolescencia de Newton. El joven estudiante está absorbido por sus lecturas autodidactas, por sus experimentos, por jugar a la casita con sus amigas y golpear bullies. Comenzaba también a hacer listas descriptivas sobre la naturaleza y el mundo social. Listas tituladas Artes, Oficios y Ciencias, Pájaros, Vestuario y muchas otras categorías curiosas que solo indicaban algo. El joven estudiante tenía una necesidad de sistematizar el mundo, de tener una visión ordenada del todo, de comprenderlo todo de forma clara y ordenada. Es justo aquí cuando su intelecto le exigía conocimiento y lo alimentaba con libros y más libros. Pero también es aquí cuando aparece nuevamente Hannah para arruinar su apreciada rutina de experimentos y nuevos saberes. Nuevamente su madre se encarga de amargarle la vida para sacarlo de la escuela y regresarlo a su rancho. Si has llegado a esta parte del video es porque la filosofía es lo tuyo. Para seguir aprendiendo, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de mi trabajo. Si quieres apoyarme, puedes darle me gusta a este video y dejar un comentario. Esto hace que la plataforma promocione mi contenido. También puedes adquirir una membresía por solo $1 al mes, con lo cual aparecerá tu nombre al final de mis videos para agradecer tu apoyo a este proyecto. Muchas gracias por promover la filosofía. Seguimos. Newton, el adolescente, tenía una rutina feliz, en el entorno más adecuado, el de los estudios. Sin embargo, justo cuando más entusiasmado estaba por experimentar y conocer el mundo, aparece la magnífica Hannah, su madre, para sacarlo de la escuela y regresarlo a su ranchito. La madre pensaba que Newton ya había estudiado demasiado y que podría ser explotado laboralmente, trabajando en la granja. Así que lo sacó de la escuela para aprender a llevar la finca y las tierras de su casa rural. ¿Recuerdas las listitas de pecados que mencionamos, en donde Newton enlistaba los pecados que llegaba a cometer? Pues es en esta etapa en donde encontramos en sus listas de pecados algunos como rechazar ir a la huerta por órdenes de mi madre, pegarles a muchos, impertinencias con mi madre, golpear a mi hermana, disputar con los sirvientes. Sus familiares y conocidos veían que Newton odiaba interactuar con todo lo relacionado a la agricultura y la ganadería. Lo de él era apartarse con sus manitas limpias a leer un librito debajo de un árbol. Sin embargo, su madre le obligaba a aprender sobre la granja y todo indicaba que tendría que dedicarse a ello. El joven Isaac estaba nuevamente en el rancho, rodeado de la familia a la que ya no apreciaba mucho, menos a su madre y a sus hermanos. Sin embargo, aparecieron dos hombres a intervenir en este campesino futuro que le deparaba a Newton. Tanto el director de su escuela, John Stokes, como su tío, William Ascough. Los dos intentaron convencer a su madre de que dejara a Newton volver a la escuela. Estos dos hombres sabían del potencial que el chico tenía y la pérdida que tendría el ámbito académico si se dedicaba únicamente al campo. Stokes le dijo a Hannah que si dejaba que Newton regresara, no le cobraría los 40 chelines que el joven tenía que pagar para estudiar. Así que Hannah dijo:
Me libro de este hijo sin tener que pagar por él. Llévenselo. Además, siempre anda hablando de sumar y esas cosas de gente que piensa y yo soy estúpida. Entonces el joven Newton pudo regresar a la escuela y lo hizo con más ánimo que nunca, sobrepasando no solo a sus compañeros, sino a sus propios profesores. Estudió con entusiasmo para tratar de entrar más tarde a Cambridge y, por su gran ingenio, se le aceptó. Así, Newton pasó en unos años de estar condenado a dedicarse al campo a estar en Cambridge. Si bien Newton tuvo que entrar como estudiante sirviente, tenía trabajos extra para poder seguir con sus estudios. Al final, había logrado entrar a esta prestigiosa universidad. Sin embargo, la universidad no tenía el funcionamiento que hoy tiene. Los alumnos no recibían una educación superplaneada y estructurada, sino que los profesores, como ya tenían un lugar cómodo en la institución, se la pasaban borrachos o aislados. Pero a Newton eso no le importaba mucho, ya que siguió con su carrera autodidacta, como siempre lo había hecho, con los recursos que le brindaba la universidad. Un montón de textos que devoraba a diestra y siniestra. Ahora bien, también la universidad de ese tiempo seguía teniendo tintes muy medievales, seguía siendo muy religiosa y sobre todo seguía bajo el régimen de la cosmovisión aristotélica, en donde la Tierra es el centro del universo. Recordemos que para ese tiempo el giro copernicano, los descubrimientos de Copérnico ya estaban bien añejados y expandidos. Pero las universidades seguían muchas veces aferradas a la visión escolástica aristotélica de estudiar. Esto representaba un problema para Newton, porque las pocas clases buenas que tenía se centraban en estudiar esta anticuada forma de ver el mundo, influida por Platón y Aristóteles cristianizados. El joven estudiante llegó a declarar que Aristóteles y Platón son buenos amigos, pero la verdad es aún mejor amiga. Este dicho es muy ingenioso porque recordemos que Aristóteles dijo algo parecido de Platón, que era su amigo, pero más amigo era Aristóteles de la verdad. Así Newton comenzaba a alejarse de la época antigua por perseguir la verdad a toda costa, y eso quedará más que claro en sus siguientes años de vida. Pero bueno, en esta etapa universitaria, Newton siguió siendo, como siempre, una persona solitaria, aislada, no convivía mucho. Sin embargo, un día Newton estaba solo y muy cansado en uno de los caminos que rodeaban a la universidad, y llegó un joven muy apuesto llamado John Wilkins, que comenzó a hablar con él. Al conocerse, vieron que ambos eran muy parecidos respecto a su espíritu solitario y aislado. El hijo de Wilkins después dejó escrito que su padre y Newton decidieron deshacerse de las compañías vulgares y heterosexuales de la universidad y dedicarse el uno al otro, comenzar a intimar. Es aquí cuando dos jóvenes solitarios se reconocen como almas gemelas. Secreto en Cambridge. En este texto el autor nos dice que poco se sabe de su relación, a pesar de que duró más de 20 años, y que al parecer todas las cartas y pruebas de afecto que había entre ellos desapareció misteriosamente. Esto va a ser uno de tantos ejemplos que se le pasan a los historiadores bugas que las chicas, como yo, reconocen fácilmente. ¿Por qué se perdieron las cartas amorosas entre Newton y Wilkins? ¿Qué querían ocultar? ¿Por qué no aceptan que Newton y su amigo se encerraban supuestamente para hacer experimentos, pero con lo que experimentaban era con sus cuerpos y con sus labios? Y con sus pitos. Pero bueno, seguro ahorita pensarás que estoy queriendo forzar a Newton como científico hey. Pero espera escuchar todo el episodio. Algo que vemos en la vida de Newton es que le alegraba tener dinerito y era muy ingenioso para obtenerlo. En la universidad era prestamista, usurero. Le prestaba a sus compañeros y luego les cobraba lo prestado más intereses. Qué bueno que Raskolnikov es un personaje ficticio y a miles de kilómetros de Londres, o Newton no la contaba. Referencia culta, porque yo soy muy culto, me gusta Dostoyevsky y Crepúsculo. Entonces Newton pudo hacerse así con algo de dinerito y comprar muchos cuadernos en los que escribir sus estudios, sus experimentos y sus observaciones filosóficas. En los cuadernos que se conservan de esa época encontramos escritos sobre el aire, sobre meteoros,
sobre el movimiento, el vacío, los reflejos, hasta 72 temas de su investigación sobre el mundo. Se empieza a concretar su necesidad de alcanzar un conocimiento estructurado y sistemático del mundo, en donde pudieran caber los conocimientos de Galileo, Boyle, Thomas Hobbes, entre otros muchos pensadores. Entre los compañeros y amigos de Newton se han encontrado descripciones peculiares de nuestro pensador en esta época universitaria. Se le describía como alguien sumamente estructurado. Si leía un texto, lo hacía de forma sumamente planeada, leyendo fragmentos de 10 páginas y luego regresando a los inicios de los textos para corroborar haber entendido todo. Frente a problemas tanto académicos como mundanos, se decía que tenía una enorme capacidad de anticipar consecuencias y efectos, casi de forma intuitiva. Es decir, era capaz de imaginar distintos escenarios posibles de un problema y anticipar las consecuencias más probables sin necesidad de experimentación, sin necesidad de demostración. Tenía también una confianza en sí mismo tan alta que, como veremos más adelante, su carácter se volverá sumamente arrogante y extremadamente egocéntrico. Pero esta confianza le servía para hacer anotaciones de los errores de grandes pensadores. Si leía, por ejemplo, a Descartes, iba anotando los errores en sus obras sin importarle que fuera un gran filósofo, en esta línea de buscar la verdad por la verdad. Isaac Barrow, un profesor de matemáticas, fue encargado de instruir a Newton. Sin embargo, al ofrecerle a Newton la obra de la óptica de Kepler, el alumno se dirigió enteramente a su estudio autodidacta del texto, dejando de atender al profesor. A pesar de que Barrow se molestara por la desatención de su alumno, él fue la primera figura reconocida en la universidad en advertir su genio y su potencial. Es decir, Newton seguía mandando a los profes para estudiar lo que a él le interesaba. En este caso, la óptica de Kepler. Pero sus profesores veían en esta forma solitaria y autodidacta de estudio que el joven estudiante absorbía todo sin freno y sin ningún problema. Newton, para este momento, empezó a interesarse en el tema de la luz. Leyó la obra de Robert Boyle titulada Experimentos y consideraciones sobre los colores. Tanto le fascinó el tema de la luz que se puso a experimentar con sus propios ojos. Advertencia, la siguiente descripción puede ser un poco... Se tapaba un ojo y con el otro veía fijamente al sol para ver qué pasaba. Luego también quiso introducir cosas en sus ojos para alterar su superficie y ver si había algún efecto en la percepción de la luz. Estaba tan loco que veía sus propios órganos como herramientas de experimentación. Afortunadamente no tuvo que seguir poniendo en riesgo su vista porque en una feria encontró un pequeño prisma. Esta figurita transparente se convirtió en su herramienta para experimentar con los rayos de luz. Newton se encerró en habitaciones oscuras, pero dejando entrar de forma controlada un poco de luz del sol. Luego ponía este pequeño prisma que encontró en la feria bajo los rayos de la luz del sol y observaba qué pasaba. Con sus observaciones, el joven se encaminó a alcanzar el primero de sus descubrimientos, el de la composición de la luz. Al mismo tiempo, sacaba malas notas en varias clases, ya que no le interesaban y, como dijimos, solo estudiaba lo necesario para aprobar. Para 1644, avanzó aún más en sus estudios matemáticos y descubrió el cálculo integral. También después llegó al cálculo diferencial, lo cual veremos que es tema de choque con otro gran pensador de la época, Leibniz. Pero para eso falta todavía bastante tiempo. Empezó a elaborar su teoría de los colores y a interesarse por la gravedad. Poco a poco, paso a paso, Newton se acercaba al inicio de su gran teoría mecánica, hasta que algo azotó a Inglaterra, la Gran Peste. Es el año 1655 y las calles de Londres comienzan a verse llenas de hierba por el abandono de la ciudad. La feria anual fue cancelada, los colegios cerraron, la actividad económica se detuvo y, como siempre, los más pobres son los que más pagan con vidas la llegada de la peste bubónica.
uno de varios brotes en Inglaterra. Newton regresa a su rancho y permanece ahí hasta el siguiente año, en el que regresa a Cambridge con la falsa ilusión de que todo se ha arreglado. 4 meses después, tiene que volver a su rancho y estar ahí 10 meses más. Pero bien, en este lapso, en su natal Lincolnshire, el joven Isaac convirtió el hogar familiar en una clase de lugar de experimentación. Siguió experimentando, estudiando y, con el conjunto de un prolongado aislamiento y una gran mente, la cuestión fue esperar hasta ese día, el día de la manzana. Es de dominio popular la historia o leyenda de cómo Newton se sentó debajo de un manzano en el puerto de su rancho y vio caer una manzana. En algunas versiones, la manzana dio en su cabeza, en otras, cayó frente a él. Esta manzana le inspiró a investigar acerca de esa fuerza que lleva a los objetos hacia el suelo y su papel en el orden universal. Recordemos que antes de Copérnico las cosas caían hacia el centro del universo porque la Tierra era considerada el centro del cosmos. Pero tras los descubrimientos de Copérnico ya no éramos el centro del universo, sino que las cosas que estaban en la Tierra caían en la Tierra, pero las que estaban en Marte, o en Júpiter, o en el Sol, caían hacia cada uno de ellos. Esto generaba un problema acerca de qué demonios es la gravedad. Galileo fue uno de los pensadores a los que más leyó Newton. Galileo también experimentó con cuerpos en caída libre, observando que los objetos sufrían una aceleración hacia el suelo entre más tiempo se les dejaba caer. Pero la fuerza gravitacional seguía pareciendo una característica inherente y natural a los cuerpos mismos. Es Newton quien piensa que la gravedad no es una fuerza que rige y funciona solo en la Tierra, sino que gobierna todos los objetos del universo. Descubrir esta ley gravitacional, que lo gobierna todo, inició con eso, con esa manzana, y terminó plasmado en la más famosa obra de Newton, Principios matemáticos de la filosofía natural. Pero volviendo al tema de la manzana, como les dije, hay varias versiones del suceso, y para acabarla, todas provenieron del mismo Newton. Fue él quien contó a sus conocidos de este suceso, por lo que podemos imaginar que varios aspectos de esta historia fueron tergiversados, si no es que inventados por Newton, y que él, al contarlo a diestra y siniestra, sentía placer por tener atención. Pero la escena promedio dice que Newton se encontraba tomando té en el jardín de su huerto bajo la sombra de unos manzanos. En un momento de meditación vio una manzana caer frente a él y, de inmediato, tuvo la intuición de que la fuerza que llevó a esa manzana hacia el suelo no solo atraía a la manzana. La gravedad no solo afectaba a ciertos objetos cercanos a la Tierra, sino que iba mucho más allá de ellos. Pues bien, nos dice el autor de esta biografía que la realidad está un poco más alejada de los sucesos que difundió Newton. Al parecer, la física newtoniana tenía tras de sí meses de cálculo, de elaboración mental y de experimentación, y no se podían reducir a esta intuición de la manzana. Newton tuvo que lograr resolver los problemas del movimiento circular de los planetas y la fuerza centrífuga, aspectos que más adelante trataré de explicar de forma breve cuando hablemos de la publicación de su obra. Junto a esto, el joven Newton, con tan solo 23 años, estaba a punto de formular tanto la teoría de la gravitación universal junto a su teoría de los colores, su óptica, exponiendo el fenómeno de la reflexión y la refracción de la luz. Es en este tiempo en el que Newton está aislado de la peste bubónica que experimenta más y más con su prisma y con la luz que lo atraviesa. Newton observaba que la luz blanca, al pasar por su prisma y expandirse en varios sentidos, emanaba todos los colores. De esto concluyó que la luz blanca no era un color más de luz, sino que ella contenía todos los colores, y que la descomposición mediante curvas de esta luz lograba dar cuenta de ello al mostrar los colores que conocemos. Esto podemos verlo en una pintura que muestra a Newton jugando con el prisma, y de hecho, el mismo efecto está en la portada del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Los arcoíris que observamos cuando está lloviendo, a la vez que pasa algo de luz solar entre las nubes, es el mismo fenómeno. Un montón de luz atraviesa las gotitas de lluvia, con lo cual su trayectoria es modificada con la curvatura de las mismas gotas
y se descompone en los colores del arco iris. Cabe decir que las conclusiones newtonianas eran contrarias a las tradicionales para su momento y contrarias al sentido común, pero nuestro pensador confiaba en sus experimentos. Aquí es donde Newton comienza a tener su fase de científico loquito que se la pasa en el laboratorio experimentando, porque para esos entonces se encerraba horas y horas a estudiar y hacer sus modificaciones de luz con sus prismas por él mismo pulidos. Para pensar mejor, se limitaba el alimento, reduciendo su ingesta a un poco de pan, vino dulce y agua. Quería evitar que cualquier carga digestiva le quitara tiempo y fuerza para pensar y seguir con sus tareas. Newton regresó a Cambridge en 1667, habiendo descubierto tanto la refracción de la luz como la ley gravitacional, aunque todavía sin publicar sus logros. Al regresar a la universidad, fue elevado de jerarquía, porque recordemos que tenía el estatus de sirviente. Ahora se le daban 2 libras esterlinas al año y un nuevo lugar para alojarse, uno mucho mejor. Fue un año fructífero para Newton, y en los últimos meses volvió a su rancho para pasar las vacaciones. Recordemos que, si bien nadie de la familia inmediata de Newton gozaba de algún prestigio social, su familia materna aspiraba mucho a ello, por lo que Newton aprendió a valorar el estatus social. En cuanto tuvo más dinero, producto de lo que le daban en Cambridge, las rentas de la tierra de Lincolnshire y algo de dinero que su madre también le daba, el joven estudiante se compró un trajecito, fue con un zapatero para tener sus zapatitos, su calzado a la medida. Invertía bastante en ropa, mientras que en otras cosas limitaba mucho sus gastos. Hasta este momento, Newton había estudiado en Cambridge, pero cabe decir que Cambridge no está en Londres, sino a unos 80 kilómetros de la ciudad. Ya ven que a los anglosajones les gusta mucho esta costumbre de tener la universidad lejos y de que los estudiantes se vayan a vivir a la universidad mientras estudian. Pues bien, para 1668, Newton hace su primer visita a Londres con una finalidad muy específica: comprar materiales para crear su telescopio, ya que el que él tenía estaba muy pequeño. Uno se preguntaría, ¿por qué construir su telescopio? ¿Por qué no mejor comprarlo ya hecho? Pues ningún telescopio en venta de la época cumplía con las magnitudes ni las capacidades que Newton quería. Recordemos que Newton tenía una enorme habilidad para construir cosas con las manos, así que construía también sus propios instrumentos de experimentación. También compró más prismas y cristales en la capital inglesa, para luego volver a Cambridge y construir su telescopio. Y luego se sabe que Newton aprovechó su paso en Londres también para hacer contacto con círculos secretos de alquimistas. Aquí empieza una carrera de pasión y obsesión por la alquimia de Newton, pero no por la misma finalidad que tenían otros alquimistas de su tiempo con sus experimentos, que era conseguir hacer oro con materiales baratos, sino que Newton creía ser capaz de encontrar el mensaje de Dios en los conocimientos de elementos químicos y manuales de alquimia. Entonces tenemos a Newton buscando ser un mago alquimista, invocando a Venus y adentrándose en las artes más oscuras. En la biblioteca de Newton se encontraron, después de su muerte, 175 libros sobre alquimia. Podríamos preguntarnos si esto no iba en contra de sus creencias cristianas. Recordemos que Newton es cristiano. La cuestión es que Newton es cristiano, pero tiene la fiel convicción de que él tendría acceso al mensaje de Dios y lo revelaría al mundo a través de sus investigaciones, por lo que le estaba permitido hacer todo siempre que ese todo se dirigiera a esta revelación del mensaje divino. Se tiene incluso evidencia de que durante 30 años Newton mantuvo contacto y correspondencia con círculos secretos de alquimia para llegar a la piedra filosofal. Así que Newton sería hoy fan de Harry Potter, de J.K. Rowling y sería terfo. Sus estudios ya eran tantos entre alquimia, matemáticas y filosofía natural que dormía a lo mucho 6 horas antes de levantarse y continuar con sus estudios de forma inmediata. Dormía poco, comía poco, y no por tener un TCA, sino porque se le olvidaba comer. Y es aquí cuando el pensador ya era una clase de ermitaño oculto y profesional de las magias oscuras.
Imagínate viajar en el tiempo para querer conocer a Newton y encontrarlo en un cuarto a oscuras queriendo encontrar la piedra filosofal e invocando astros y diciendo que él era el Mesías. Sería sorprendente y mucho mejor que las expectativas que se tienen normalmente de él, de un científico frío y sabio. Isaac Newton siguió con sus estudios en su cueva que olía a humedad por su culpa, hasta que en 1669 se le nombró como profesor de matemáticas, tomando el lugar de Isaac Barrow. Para entonces Newton tenía 26 años. Ya era maestro, ya era profesor, mago y una inventada. Sin embargo, en su etapa de profesor, Newton no tuvo al inicio muchos oyentes, ya que los pocos que iban apenas si le entendían. Junto a esto, parecía un profe loquito, ya que muchas veces se absorbía totalmente en sus pensamientos y se olvidaba de la clase. Y sus alumnos así de, ¿qué pedo? ¿Por qué dejó de hablar? Pues su locura se debía a algo, y es que Newton tenía por una parte un enorme deseo de publicar sus descubrimientos, pero también tenía por otra parte un enorme temor de que sus obras fueran socialmente rechazadas. Esto vamos a verlo en buena parte de su juventud adulta, sus 20s, también sus 30s, en que Newton tenía un montón de problemas para socializar y para enfrentarse al juicio popular. Tenía mucho miedo a ser rechazado. En una carta de un profesor que le había pedido unos cálculos, Newton respondió que no publicaran su nombre junto a ninguna de sus respuestas matemáticas, porque no era debido tener la apreciación pública. Aún así, Newton siguió escribiendo y escribiendo, sobre todo ensayos. No obstante, varios de los profesores que tenían contacto con él veían cómo el pensador solucionaba temas complejísimos de matemática y otras áreas en un 2x3 y no quería publicarlos. Entonces, un par de profesores empezaron a soltar chismes a la Royal Society, lo que incrementó la curiosidad y la intriga por sus estudios. Newton, tras ser hostigado y hostigado, accedió a prestarles su telescopio de 6 pulgadas y todos en la Royal Society quedaron asombrados. Entonces le mostraron el telescopio al rey, que para ese entonces era un tal Carlos II, y el rey quedó también asombrado. Elogió un montón el telescopio y a Newton, y se armó todo un revuelto porque Newton hizo ese telescopio. Que si vemos una foto de él, es un telescopio súper chiquito, muy bonito, pero súper chiquito. Yo me imaginaba un telescopio gigante, pero ya desde que el libro dice 6 pulgadas, dije, y luego lo vi y, what the fuck, pues de qué tamaño eran los demás telescopios de la época. Gracias a esta herramienta, Newton pasó de ser un loquito de Hogwarts a ser alabado por el rey. Y poco después pasó a ser invitado para formar parte de la Royal Society, que suena a casino, pero no lo es. Así que pasamos a una nueva etapa, el ingreso de Newton a la Royal Society. ¿Qué demonios es la Royal Society? La Royal Society era una asociación y es una asociación de filósofos y científicos que buscaban colaborar entre sí para alcanzar mayor conocimiento de forma colectiva. Tenían reuniones en donde intercambiaban conocimientos, descubrimientos, dudas, etc. Cabe decir que esta asociación existe hasta hoy en día, y a ella han pertenecido personajes como Adam Smith, Charles Darwin, Alan Turing, Albert Einstein, Stephen Hawking, entre muchos otros. Pues Newton fue ingresado a esta sociedad el 11 de enero de 1672 y formó parte de ella por el resto de su vida, con una relación con la sociedad muy problemática que iremos conociendo poco a poco. Al ingresar a esta sociedad, Newton encontraba el escenario ideal que tanto quería, un lugar para mostrar sus hallazgos científicos y sus teorías, además de que ya había obtenido más confianza con los halagos del rey y de toda la sociedad. El miedo al juicio popular comenzaba en él a disminuir. Es aquí cuando escribe a la Royal Society comunicando que quisiera mostrarles sus hallazgos acerca de la luz, hallazgos que le llevaron a construir el telescopio que tanto alabaron. Es entonces cuando Newton, tras menos de un mes de ser admitido, envió su texto para ser leído, llamado Teoría de la Luz y los Colores.
Tras enviarlo, luego tuvo que ir Newton 2 días después para leerlo ante todos y exponer sus ideas. Dio permiso para que su tratado de luz se publicara en una revista de la Sociedad Científica, por lo que el anonimato de nuestro querido y neurótico pensador se había perdido de forma definitiva. ¿Qué pasó después de que Newton publicara su tratado sobre la luz? La Royal Society lo examinó con cautela y alabó a su autor. Entre ellos, uno de los miembros, Robert Hooke, elogió la pulcritud y curiosidad de los experimentos de Newton. Sin embargo, Hooke de inmediato desechó sus consecuencias en pro de su propia teoría de las ondas. Newton no contestó los señalamientos de este hombre, sino que envió una carta general a la sociedad diciendo que su teoría era cierta. Vamos a ver una enorme y larga carrera de disputas entre estos dos personajes. Por un lado, Robert Hooke, que también era amante de los experimentos, pero con un carácter festivo y amiguero. Por otro lado, y en contraparte, Newton, mago solitario, cuyo único amigo es el metal barato que trata de convertir en oro. Varias personas se unieron en ese momento a Robert Hooke en sus críticas a Newton, mientras nuestro pensador fingía que no le importaba. Sin embargo, un profesor de Cambridge le pidió a Newton publicar alguno de sus escritos, a lo que éste se negó, alegando que ya tenía una mala experiencia con la prensa. Veremos también que a Newton no le gusta ser criticado, y menos que critiquen sus descubrimientos. De hecho, pidió que se le retirara de la Royal Society debido a estas críticas de Hooke, pero lo convencieron de permanecer ahí y, al final, dejó las cosas como estaban. Tras este suceso, Newton comenzó a aislarse aún más en su habitación universitaria. Pero cabe decir que esta habitación le había sido cambiada por una mejor y más lujosa. Es aquí cuando Newton intensifica sus estudios en alquimia y no solo eso, sino que comienza a obsesionarse con el estudio de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Isaac afirmó que buscaba dejar la filosofía y adentrarse en la teología, centrándose en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis de Juan. En su biblioteca se encontraron más de 30 versiones de la Biblia, y nuestro gran pensador, con su mente brillante, aprendió hebreo para estudiar los textos originales. Pero para aprender a socializar ahí sí no había genio, ¿eh? Pues bien, empezó a leer a todos los filósofos cristianos del medioevo. Se adentró en la patrística y adquirió los textos más modernos sobre teología. Tras morir, dejó un texto inacabado de tan solo 850 paginitas sobre temas bíblicos. En estos estudios concluyó también que el protestantismo de su tiempo se había ido por el camino perverso. Lo señalaba como alabador de Cristo, como una figura igual a Dios, y no como el que nos trajo la palabra divina, pero que era un mediador entre Dios y el ser humano. Newton creía que no debía alabarse a dos dioses, sino a un único Dios, al que los católicos llaman Dios Padre. Newton se alineaba con una corriente del protestantismo llamada arrianismo. Es curioso porque, para su tiempo, el arrianismo era considerado herejía, cosa que no ignoraba Newton, quien siempre ocultaba su posicionamiento religioso. Pero bueno, lo más jugoso de todo esto es que Newton se creía un profeta. Estaba buscando señales en los textos sagrados que le revelaran acontecimientos futuros y empezó a enlistar sucesos mundiales que pensaba que encajaban con sus profecías. Es decir, Newton ya era un científico, filósofo, teólogo, alquimista, profeta. Pasó un tiempo, Newton siguió con sus cosas raras y se le fue enfriando la cabeza del enojo de las críticas que había recibido de Hooke. Se reincorporó a la rutina de la Royal Society y reconoció que su teoría óptica, para ser aprobada por los miembros y el público general, debía constatarse con experimentos frente a ellos, no solo escribiendo sobre los experimentos que Newton hizo en solitario. Entonces, Newton se dio cita para hacer sus experimentos frente a los miembros de la Royal, los cuales fueron aprobados por todos. Por fin, el público veía una teoría que explicaba, tanto teórica como empíricamente, la estructura de la luz. La imagen de Newton estaba limpiada de todos los cuestionamientos que se le habían dirigido a su obra óptica.
Aún así, este reconocimiento colectivo no logró que Newton saliera de su cueva, de su cuarto en donde experimentaba día y noche. De hecho, más que nunca, Newton se aisló para hacer sus lecturas bíblicas, su magia oscura, buscando el secreto del mundo. En esta época, Newton amaba comer manzanas asadas en invierno y en momentos le gustaba hacer sidra. Nos dice el autor que los alquimistas siempre tenían fuego encendido en sus lugares de experimentación, lo cual también hizo Newton, por lo que varias veces surgían incendios, afortunadamente pequeños, que a lo mucho quemaban sus papeles. Accidentalmente. Ahora ya sabemos la forma en que Newton se libraba de toda la evidencia de cartas con sus amantes varones. Uy, soy muy alquimista, soy mago. Ay, se me quemaron 300 cartas en donde sexteo con mis amigos de peluca. Ni modo, la posteridad no sabrá con quién frotaba mi cuerpo. El problema es que entre esos papeles también muchas veces se quemaban notas de experimentación irrecuperables. Y cuando eso pasaba, Newton se ponía histérico y tenía casi episodios de psicosis. Decían sus conocidos que era irreconocible durante semanas o incluso meses después de alguno de estos incendios. También en ocasiones creía que había gente detrás de él, que buscaba dañar su reputación o sabotear sus experimentos. Recordemos que Newton tiene cierto carácter ansioso y sumamente paranoico. En este momento se encuentra en el ojo público por sus descubrimientos y, a pesar de haber obtenido cierta confianza, acuñó nuevos temores sobre la gente que iba a quemarle sus papeles a propósito para arruinarlo. El autor nos dice que también tuvo siempre esta necesidad de un refugio en donde disfrutara de absoluta soledad, lo cual el biógrafo relaciona con la falta prematura del refugio que era su madre, la que lo abandonó en manos de su abuela para irse con el anciano ultrafértil del que hablamos al inicio. Y hablando de su madre, llegamos a 1679. Cuando uno de tantos hijos de los que tuvo Hannah tuvo una fiebre de la que sí se recuperó, pero contagió a su madre, a Hannah. Y ella no tuvo la misma suerte. Se le informó a Newton que su madre estaba muy enferma. Se fue de inmediato a Lincolnshire para atenderla. Al parecer, el hijo no actuó igual que su madre. Cachetada con guante blanco. Yo sí te cuido porque tengo corazón. No como tú que me abandonaste varias veces por irte con predicadores. Nuestra odiadísima Hannah murió a finales del mes en que Newton llegó a cuidarla y fue enterrada a la semana siguiente. Ahora bien, Hannah dejó un testamento en donde le heredaba todas sus tierras y bienes a Newton. Por fin la madre de Newton hace algo bien. Newton, viendo que ahora era propietario de tierras, pudiendo rentarlas y obteniendo todo el beneficio solo para él, sacó mucho provecho en los siguientes años de su herencia. Newton volvió a Cambridge hasta noviembre y, en cuanto llegó, retomó la correspondencia que tenía con la Royal Society y con Hooke, su acérrimo enemigo. Newton había dado ya algunos escritos sobre el movimiento de los astros, por lo que Hooke le hizo llegar comentarios denunciando un error en su teoría. Newton se enfureció. Imagínense, llego de regreso de mi rancho, en donde vi morir a mi madre, y este cabrón está chingue. Pero la cuestión es que Newton sí había cometido un error en su teoría. De hecho, si bien Hooke pareciera el villano de esta historia, el error que hizo él evidente fue el inicio de algo extraordinario. Newton, queriendo desmentir a Hooke, retomó sus investigaciones sobre mecánica orbital, investigaciones que había abandonado por jugarle al Harry Potter y a Jesucristo. Y estas investigaciones fueron el principio de su máxima obra, los principios matemáticos de la filosofía natural. Pero antes de eso, sumado a lo que ya había sufrido Newton, se le sumó algo: despedirse de su compañero Wilkins, su amigo con el que compartió e intimó durante tantos años. Tranquilos, no es que Wilkins haya muerto, sino que renunció a su lugar en Cambridge para irse de eclesiástico al campo. Como que esta era la única vía para la gente LGBT en esos tiempos: reprimir su sexualidad dedicándose a la religión. Después de su partida, Newton y él solo se escribieron una vez más. Para estos tiempos, parece que ya no eran tan cercanos ni tan compatibles, así que su partida le afectó a Newton,
pero menos de lo que imaginaríamos. Ahora bien, ¿quién tomó el lugar que tenía Wilkins? Un joven estudiante llamado Newton. No nuestro Newton, sino otra persona que se apellidaba igual. Humphrey Newton. Humphrey Newton se convirtió en el asistente de Isaac Newton. Varias personas pensaban que eran parientes, pero al parecer no lo eran, o no hay evidencia de conexión familiar. Entonces Newton ya tenía nuevo asistente, que se apellidaba igual que él, y todos pensaban que era su pariente. Así que si algo pasaba entre ellos y los acusaban de ser gays, Newton diría: pero si somos parientes, ¿qué mente tan enferma pensaría en que tendríamos un amorío? Nuevamente pensarás que quiero juntar a huevo a estos dos chicos en una fantasía LGBT, pero te invito a que escuches una de muchísimas descripciones que el ayudante escribió acerca de Isaac Newton, del cual decía que era muy apreciable, sereno y humilde, que jamás se enojaba, de pensamiento profundo, de buen genio, placentero y modesto. ¿Que Newton no se enojaba? Pues sería con él nada más, porque con cualquier cosa que le pasaba en el día ya estaba histérico y paranoico. También su asistente, Humphrey Newton, decía que Isaac comía y bebía con sobriedad, que era muy olvidadizo, y que cuando estudiaba no se iba a la cama hasta las 2 o 3 de la madrugada. También su ayudante describía que se dormía vestido, y que, si no se lo advertía en la mañana, Isaac Newton se iba a la calle despeinado y sin arreglarse. ¿Cómo sabe el asistente que no se iba a la cama hasta las 3 de la mañana? Porque ahí lo esperaba. Le decía: ya ven, mi amor, ya es tarde. Y Newton con sus prismas, haciendo magia oscura y leyendo la Biblia. De estas descripciones de su ayudante hay muchísimas, varias 1000 veces más subidas de tono. Pero hasta ahora sabemos que dormían en la misma habitación y seguro en la misma cama, o al menos que Newton vigilara al otro Newton, cuidándolo, peinándolo, le ponía sus calcetitas, le daba las buenas noches con un besito en la cabeza, aunque no sabemos en cuál de las dos. Pero bien, hasta ahora no he mencionado qué edad tiene Newton. Recordemos que ya pasó por los estudios, se volvió maestro, pasó por la peste, por su incorporación a la Royal Society y pasó por la muerte de su madre. Newton tiene para este momento casi 40 años, edad para la que ya tenía muchas canas. Es el año 1684 y Newton se encuentra en su cuartito con un ayudante que le espera desnudo en la cama. En eso alguien toca la puerta. Es el astrónomo y filósofo Edmund Halley, quien viajaba a Cambridge para hacerle un par de preguntas a Newton, preguntas que llevan a nuestro pensador a finalizar su más grande obra. La pregunta que Halley llegó a hacerle a Newton se la hizo a los miembros de la Royal Society antes de visitarlo. Se rieron de él porque creían obvia la respuesta, pero nadie pudo demostrarla matemáticamente, ni siquiera Robert Hooke, el enemigo de Newton. La pregunta era: ¿puede la fuerza que mantiene a los planetas girando alrededor del Sol disminuir como el cuadrado inverso de su distancia? Seguro no has entendido un carajo de esta pregunta. No te preocupes, tampoco yo. Quien sí lo entendía era Newton. Cuando Halley llegó a preguntarle, Newton le dijo inmediatamente la respuesta: una elipse. Tampoco entiendo la respuesta, pero bueno, cosas de gente que sabe sumar. Halley le dijo que cómo sabía eso, a lo que Newton le respondió: ya había hecho los cálculos. Debo tenerlos ahí entre mis montones de papeles. Newton buscó los papeles, pero no los encontró y le dijo a Halley que se los daría después. Nuestro pensador le dijo a su asistente que se vistiera y le ayudara a buscar. Newton dio con estos papeles, pero prefirió rectificar que fueran correctos antes de mandarlos a Halley y a la Royal Society. No quería que el buga Hooke volviera a criticar sus resultados. Le añadió varias cosas a sus cálculos. Luego empezó a escribir más y envió tanto a Halley como a la Royal un escrito de 9 páginas llamado Sobre el movimiento de los cuerpos en una órbita. Newton acababa de describir matemáticamente el movimiento de las órbitas de los planetas, cosa que nunca nadie había hecho en la historia de la humanidad.
La Royal quedó asombrada y Newton regresó a su cuarto para volver a la cama con su asistente. Pero su curiosidad ya estaba encendida nuevamente, así que quiso averiguar más sobre el movimiento de los planetas e investigar muchas otras cosas. Para esto le escribió a Flamsteed, quien para entonces era el astrónomo de la realeza y estudiaba la posición de las estrellas, además de ser un miembro de la Royal Society. Los estudios de Flamsteed los necesitaba Newton para hacer sus investigaciones. A partir de ese momento, Newton permaneció encerrado con su asistente, mientras completaba sus cálculos. Llegó a hacer unas visitas cortas a Lincolnshire, pero nada más. Humphrey, su asistente, nos describe que en esta época Newton a veces daba una vuelta por su jardín, se detenía de pronto, se daba la vuelta, subía corriendo a las escaleras, gritando ¡Eureka!, y se sentaba en su escritorio a escribir. Y también dice que no comía. Su asistente le decía: «Come, mi amor». Pero Newton seguía súper metido en sus investigaciones. Tardó más o menos 18 meses en escribir su libro, el cual fue enviado a la Royal Society en la primavera de 1686. Su título era Los principios matemáticos de la filosofía natural, la obra que cambiaría la historia. ¿Qué fue tan importante de esta obra? Muchísimas cosas, pero en su base 3 leyes: la ley de la inercia, la ley de la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. La ley de la inercia afirma que si un cuerpo en un espacio vacío está estático, sin moverse, permanecerá así por toda la eternidad, y que si está moviéndose en línea recta, permanecerá así eternamente, a menos que otro cuerpo interrumpa su estado. La segunda ley es la de que si un objeto recibe una fuerza externa, cambiará su movimiento, y cambiará en dirección y fuerza proporcional a la fuerza externa que recibió. Esto podemos ejemplificarlo con bolas de billar. Si una golpea a otra, esta segunda va a moverse en una dirección y con una fuerza que dependen del lugar en donde recibió la fuerza externa. Por último, la tercera ley establece que toda acción recibe una reacción igual. Esto podemos también ilustrarlo imaginando a alguien golpeando una pared. Imaginemos que soy yo, que soy un fifas y golpeo una pared, por lo que pensaríamos que la única afectada es la pared cuando la golpeo. Sin embargo, mis nudillos no piensan lo mismo, ya que duelen. Y esto es porque la fuerza que yo le imprimí a la pared, ella me lo devolvió en sentido contrario hacia mi puño. Si no fuera así, mi puño no sentiría nada, yo no sentiría nada de dolor en los nudillos. En su escrito también Newton describió una distinción entre masa y cuerpo. La masa sería el producto de la densidad y el volumen, la cantidad de materia que tiene un cuerpo en un espacio determinado, mientras que el peso varía según la locación del mismo. Y el resto del libro toca muchísimas otras cosas, pero para nuestro interés, 2 muy importantes más: la gravedad y la fuerza centípreta. Newton estudiaba la fuerza gravitatoria que regía el universo y llegó a la conclusión de que todos los cuerpos tenían cierta cantidad de gravedad. Es decir, todos los cuerpos atraían a otros cuerpos a su centro, desde los mamíferos hasta los planetas. Pero la gravedad que un cuerpo tiene depende de su masa. Entre más masa tenga, más gravedad posee. Todos los cuerpos del universo tienen gravedad, tienen fuerza gravitatoria, por lo que todos tienen la tendencia de juntarse y unirse. Se van jalando entre sí. La pregunta clave es: si todos los cuerpos están atrayéndose, ¿por qué nuestro planeta no está encaminándose hacia el Sol? ¿O por qué la Luna no es atraída hacia la Tierra? Para explicarlo de forma sencilla, nos sirve lo que llamamos fuerza centrífuga, que también pertenece a la física newtoniana. Si nosotros agarramos una cubeta y dentro ponemos una pelota, para luego girar esta cubeta con nuestro brazo de forma muy rápida, podremos por momentos tener la cubeta boca abajo y la pelota no caerá. Esto es por la fuerza centrífuga, que es una fuerza que yo le imprimo a la pelota al alejarla de mí girándola con mi brazo y la cubeta, fuerza que llega a ser mayor a la de la gravedad en la Tierra, que le jala hacia abajo. Pues bien, un cuerpo que esté girando en torno a otro cuerpo, si lo hace a gran velocidad, tenderá a alejarse de él.
por esta fuerza centrífuga. Esta fuerza es la misma que tiene la Luna girando alrededor de nuestro planeta. Ahora bien, la Luna no se acerca, pero tampoco se aleja. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque además de la fuerza centrífuga, la Luna es atraída a la Tierra por la gravedad de la Tierra misma. La Luna entonces queda en un equilibrio perfecto entre fuerza centrífuga y fuerza centrípeta, la fuerza de la que hablamos antes, para girar siempre a una misma distancia de la Tierra. De la misma forma, los planetas que giramos alrededor de nuestro Sol tenemos el mismo mecanismo. Estamos en un perfecto equilibrio. Con este orden es entendible por qué muchas personas piensan que el universo está ordenado por un ser divino, porque todo tiene un equilibrio tan perfecto que parece imposible que sea producto de un mero azar. Pero luego ves a la humanidad y dices, ¿cuál equilibrio? Esto es un desmadre. Pero eso es tema aparte. Estas leyes están descritas y aplicadas en el lenguaje matemático a la órbita de los planetas y el movimiento de los mismos, con lo que Newton lograba acabar el rompecabezas que empezaron a armar Copérnico, Kepler, Galileo, pero con un cálculo perfecto. Y no solo eso, sino que Newton le ofrece a la humanidad una ley para comprender todo el universo, la ley de gravitación universal, en donde todo el universo es interdependiente. Cada una de sus partes está unida a las demás por una fuerza que Newton describe matemáticamente. Newton había matematizado el cosmos. Ahora bien, en esta obra, Newton se limita a decir cómo funciona la gravedad, al igual que describió cómo funcionaba la luz en su tratado sobre la luz. Pero no da razón de por qué funciona así. Explica el cómo, pero no el por qué. El autor mismo aclara que hay cosas que nuestro intelecto nunca alcanzará a descifrar, por lo que la única razón que podemos afirmar respecto a por qué el universo funciona como funciona es que lo hace así porque es la voluntad de Dios. En toda su obra queda claro que para el filósofo, matemático, teólogo, alquimista, la ciencia y la religión no están separadas. El universo tiene reglas racionales, pero estas leyes racionales son también leyes divinas. Conocer el universo no era desmentir el conocimiento religioso, sino quizás corregirlo, pero sobre todo afirmarlo más que nunca. Antes de que se publicaran los principios matemáticos de la filosofía natural, Newton envió un adelanto a la Royal Society. Adivinen quién le hizo un reclamo. Así es, Hooke. Hooke le reclamaba a Newton que hizo uso de algunos de sus hallazgos para alcanzar los suyos, lo cual enfureció a Newton. Pero nuestro pensador no hizo caso. Simplemente dijo, me tiene envidia, y siguió con el proceso de publicación. Bueno, llegó el día. Los principios de Newton son publicados. Un libro que en su primera edición tenía 511 páginas y podía comprarse por 9 chelines. ¿Cuál fue su impacto? Bueno, pues, si bien no se volvió en una obra muy popular de inmediato, sí revolucionó al pequeño nicho que la leyó de forma inmediata. Una de las personas con las que más tarde disputaría a Newton es Gottlob Leibniz, uno de los filósofos y matemáticos más importantes de Europa, el cual tenía cercanía con la reina de Prusia y el cual leyó los principios de Newton. Si comparamos un retrato de Leibniz y otro de Newton, nos daremos cuenta de que la primera disputa entre ellos debería de ser de quién tiene la peluca más grande. Y hoy hay gente que dice que las drag queens son una moda reciente y que no va a durar mucho. Ya en estos tiempos el travestismo era una competencia de altura de la realeza. Pero más allá de la broma, sí habrá una disputa entre estos dos filósofos más adelante. Pero para este momento, Leibniz lee la obra de Newton recién publicada y le dice a la reina de Prusia su opinión. Le dice, si tomamos las matemáticas desde el principio del mundo hasta la época del señor Isaac Newton, lo que ha logrado es, con mucho, la mejor mitad. Imagínense qué sentiría Newton de que uno de los más grandes matemáticos de su tiempo afirmara que sus principios matemáticos de la filosofía natural son más de la mitad del conocimiento matemático que ha logrado el ser humano. Le iba a explotar el pecho a Newton de tan inflado que tenía el ego.
Otra figura que reaccionó de buena manera a su libro fue el gran filósofo John Locke, empirista inglés del que ya haré un video, porque su filosofía me agrada bastante. John Locke era un empirista y filósofo político, el cual afirmaba que Newton se había convertido en el maestro de toda una generación. Poco a poco se fue conociendo más y más la obra de Newton y a él mismo. Por ello, a nuestro filósofo le llegaba tanta confianza en sí mismo como correspondencia de centenares de filósofos y discípulos interesados en su obra. Ya no era un profesor más, ya no era un alquimista más, ya no era un experimentador más, sino que era Sir Isaac Newton, en mayúsculas. Nuestro pensador caminaría de ahora en adelante con aspiraciones tan grandes como la confianza que había alcanzado en sí mismo. Aunque a veces veremos que quizás esta confianza era demasiada. De aquí en adelante vamos a irnos un poquitín más rápido en la vida de Newton porque he querido dejar más tiempo para tratar de explicar un poco sus más grandes obras. Pasamos ahora a una etapa de su vida en la que nuestro querido filósofo se desenvuelve con mucha más confianza, astucia, estrategia y aspiraciones. Como ya era Sir Isaac Newton, conocido cada vez más en Inglaterra y en toda Europa, nuestro filósofo comenzó a adentrarse en el foco público y, como no, empezó a relacionarse con personalidades políticas. Sin embargo, los primeros pasos en su camino por la política los tuvo que dar en un piso minado. Todo comenzó con Newton acudiendo a una junta de Cambridge en la que se discutiría qué hacer con la decisión del rey Jacobo, nuevo rey en el trono. Lo que quería Jacobo era ingresar a la Universidad de Cambridge a un monje llamado Alban Francis. El problema es que este monje era católico. Los profesores y directores de la universidad, todos protestantes, estaban escandalizados, y Newton fue el que más pegó el grito en el cielo. Para Newton, el catolicismo era una aberración y temía que poco a poco se integrara a la Universidad Británica, si es que llegaba este monje. Así que mantuvo una posición clara: oponerse a su llegada. Al rey no le gustó esta insubordinación, por lo que los directores de la universidad comenzaron a temer por sus trabajos. Ya se iban a echar para atrás y acceder a la llegada del monje católico a la universidad, pero Newton resistió y se quejó de la cobardía de sus compañeros. Ya sabemos que a Newton no le gusta que le lleven la contra, aun cuando quien le contrarie sea el rey. Nuestro pensador protestó, por lo que sus compañeros le dijeron que si tan valiente era, fuera él quien representara a toda la universidad en la disputa contra el rey. Nuestro querido empelucado no chistó en aceptar y fue enviado a enfrentar al rey en la corte. Newton hizo una declaración ante un juez, afirmando que no podía haber en la misma universidad profesores papistas y protestantes, que esto estallaría en cualquier momento. Si el juez que recibió su declaración la entregaba, Newton podía meterse en un enorme problema nivel horca. Afortunadamente, el juez no la entregó. Newton regresó a Cambridge y tiempo después llegó la noticia de que no llegaría el monje católico a la universidad. Quizá el rey, al final de cuentas, vio que el clima no era el adecuado para hacer este movimiento. Pero bueno, este valiente o temerario enfrentamiento de Newton contra el rey daría frutos más adelante, cuando el rey fue tumbado de su trono y en su lugar pusieron a unos tales María y Guillermo, los cuales estaban mucho más acordes con el protestantismo de Newton. Estos reyes se enteraron de que Newton se había opuesto al ingreso del monje católico con mucha valentía y lo mandaron llamar para nombrarlo representante de la Universidad de Cambridge y darle un cargo en el Parlamento. Newton un día era un mago que no se bañaba y a la mañana siguiente era un filósofo matemático conocido en toda Europa y un parlamentario amigote de los reyes. Era entendible que comenzara a sentirse invencible y soberano. Al hacerse parlamentario, Newton tuvo que mudarse a Londres. En esta ciudad el clima no le caía muy bien, pero era el único problema,
porque lo demás era perfecto para él. Tenía sus círculos secretos de magos travestis, su parlamento y, además, se adentró en un nuevo círculo de amigos en el que estaba John Locke, el filósofo empirista que mencioné en el bloque pasado, que alabó su obra. Locke y Newton comenzaron a ser muy buenos amigos y conversaron sobre temas políticos y científicos. Además del Parlamento, Newton no dejó de frecuentar la Royal Society, a pesar de que siempre se topaba con Hooke. Su confianza ya era mucho mayor que su miedo a la confrontación cara a cara. Prueba de esto fue que contrató a Godfrey Kneller, el retratista para esa época más famoso. Desde ahora y hasta su muerte, Newton pide constantemente retratos. El cabrón mandó hacer 17 retratos en total de sí mismo. Hizo a un lado a su asistente y comenzó a tocarse viéndose a sí mismo. ¡Qué bello soy! ¡Qué bonitos labios! ¡Qué bien se me ve mi peluca! Mira mi nariz tan refinada, tan preciosa, mis mejillas rojizas. No puedo ser más perfecto. Si pudiera, me f***ría a mí mismo. Además de sus nuevos cargos y vínculos políticos, una nueva persona llegó a la vida de Newton, un tal Nicolás Fatio, joven de 25 años que conoció a Newton en la Royal Society. Newton, tras conocerlo, quedó encantado por él, tanto que poco tiempo después le escribió una carta diciéndole: «Me sentiré complacido de estar en el mismo alojamiento con usted. Llevaré mis libros y sus cartas conmigo». Es decir, ya había un frecuente intercambio de cartas entre ellos desde el inicio de su conexión. ¿Quién sabe qué se escribirían en esas cartas, no? Porque Newton supuestamente era hetero. Seguro hablaban de beber cerveza y del Cruz Azul y de hacer abdominales y qué hombres somos. Cito al autor de esta biografía. Desde luego que Newton encontró que el joven era lo bastante atractivo para mantener su amistad y, tras una prolongada ausencia de Fatio en el continente, le escribió a John Locke en el otoño de 1690 preguntándole si tenía noticias de él. A estas alturas, espero no ser la única persona que considera a Newton todo menos heterosexual. Pero bueno, Newton y el joven Fatio se encontraron al año siguiente en Londres y, como el reencuentro fue tan bueno, no pudieron separarse y se fueron juntitos a Cambridge para que Newton le enseñara sus cálculos en su habitación, con un vinito, con unas uvas, con un poco de pan y la luz de las velas. Para estas fechas, Newton ya era todo un señor, ya estaba pasando la mitad de sus 40, ya tirándole a los 50. Un viejo rabo verde, pero bien correspondido por el joven. Pero bueno, Newton atendía la cuestión parlamentaria y luego se regresaba a Cambridge. Esa era su rutina. Rutina tan rutina que al poco tiempo le empezó a aburrir. Su ingenio le demandó algo más en que centrar su atención. Entonces Newton empezó a moverse un poco más en la política, tanto en la de Estado como en la universitaria, haciendo recomendaciones para poner gente con la que tenía buena relación en altos cargos. Podemos ver que en la política Newton tenía un gran ingenio, el ingenio de un manipulador, porque iba acomodando todo para que, al paso de los años, pudiera él cobrar favores y ascender socialmente. Pero antes de ese ascenso sociopolítico, el amigo de Newton, el joven Fatio, le escribió una carta diciéndole que se había enfermado de gravedad y que parecía que no la libraría. Ya se imaginarán cómo se puso Newton. De hecho, la respuesta newtoniana en cartas que sí lograron conservarse, que no quemó Newton, dan cuenta de que quería mucho a Fatio. Su carta de respuesta inmediata a Fatio decía: «La noche pasada recibí su carta y no puedo expresarle lo mucho que me afectó. Por favor, procúrese la asistencia y el consejo de los médicos antes de que sea demasiado tarde. Y si necesita algo de dinero, yo puedo proporcionárselo».
Después, Newton recibió otra carta de Fatio en la que le anunciaba que lo peor de su enfermedad ya había pasado y que estaba mucho mejor. Sin embargo, la recuperación fue muy lenta, por lo que Newton le mandó otra carta invitándole a quedarse con él en Cambridge, diciéndole: «De seguro el aire de Londres te hace mal. Mejor vente aquí conmigo. Yo te cuido. Te hago tu sopita. Nos damos calorcito en la cama». No dijo esto, pero sí lo invitó a irse a Cambridge con él y le dijo que el ambiente de Londres no era muy bueno para su salud. Luego, Fatio le dio otra mala noticia, que se tenía que ir a Suiza porque su madre había muerto, pero le aseguraba a Newton que volvería y viviría en Inglaterra. Y cito, o sea, esto sí se lo dijo, así tal cual se los voy a decir. «Sobre todo viviría en Cambridge, y si usted lo desea, iré ahí y lo haré por otras razones que no son las relativas a mi salud y al ahorro de mis gastos para hacer tal cosa. Pero quiero desear, en este caso, que usted sea claro en su próxima carta». ¿Qué? ¿De verdad el autor de esta biografía sigue pensando que Newton no era gay? Creo que aquí es ya querer taparse los ojos y los oídos y todo. Fatio le dice a Newton que se iría a vivir con él y que le gustaría pasar toda su vida junto a él, pero le exige a Newton que sea claro en su próxima carta. Por favor, eso es Secreto en Cambridge, parte 3. Creo que esto ya está más que claro. El autor de este libro, de esta biografía, luego pone que muchos han pensado que aquí había una tensión romántica y sensual, pero que no era el caso, sino que Fatio hablaba de irse a vivir con Newton para hablar de matemáticas. Les digo que este biógrafo, a pesar de escribir una muy buena biografía como la que estamos viendo, sigue aferrado a que Newton no sea gay, como que le afecta mucho al biógrafo que Newton lo sea, o no sé qué pasa. El mismo biógrafo todavía nos cita una respuesta de Fatio hacia Newton después de que Newton le dijera que le mandaría dinero. En la carta, Fatio le contestaba: «Solo deseo, señor, vivir mi vida, o la mayor parte de ella, con usted». Iba a decir al final de este video que cada quien juzgara si Newton era o no era parte de la comunidad LGBT. Pero ya revisé otra vez la biografía y mis notas y yo creo que ya no hay duda. Negarlo es querer aferrarse a lo absurdo. Aquí hay pluma por doquier. Ya, pasemos a otro tema. Fatio le envió una carta a Newton y esta sería la última que le mandaría, diciéndole que encontró un elixir que podía curarlo de todo. Puede que en esta carta se lo mencionara porque Fatio sabía que la salud de Newton empezaba a tambalearse desde 1692. Le daban ataques de ansiedad, fiebre y episodios muy prolongados de insomnio. Hizo un par de visitas a Londres cuando Fatio se encontraba ahí, pero se regresaba a Cambridge al poco tiempo porque se sentía mal, hasta que tuvo episodios rayando en la psicosis. Pero para acabar este bloque y pasar al último, ¿qué pasó con la relación entre Fatio y Newton? Pues tras sus breves encuentros en Londres, Fatio se distanció y se hizo religioso. Se metió a una secta rara y perdió toda credibilidad científica frente a la Royal Society. Tras meterse a la luz del mundo, Fatio ya no tuvo contacto con Newton, y muchos biógrafos sospechan que justo este rompimiento entre Fatio y Newton, es lo que desató los episodios del colapso mental de Newton. Pero, como les decía, como que la única vía para la gente LGBT en esta época era hacerse religioso y reprimirse. ¡Qué hueva! Pasemos entonces al último bloque, uno de los más interesantes, centrado en las últimas décadas de la vida de Newton. Es 13 de septiembre de 1693 y Newton sufre su primer colapso mental. Nuestro querido filósofo envió una carta a un tal Samuel Pepys, en donde le dice que no ha comido ni dormido bien y que no logra alcanzar su antigua congruencia mental. Y de la nada le escribe: «Ahora siento que debo separarme de la amistad de usted y no volver a ver ni a usted ni al resto de mis amigos». Luego le escribió una carta a John Locke y le dijo que se enojó por la vez en que quiso enredarlo con unas mujeres y por otros medios.
¿Quién sabe qué quería decir con eso? Y le decía a Locke que por accidente le dijo a otras personas que ojalá que John Locke, se muriera. Y luego le pidió perdón a Locke. Es como si Newton le picara el texto predictivo a lo loco y lo enviara a sus amigos. Sus conocidos se alarmaron por estas cartas y lo empezaron a vigilar. Poco a poco se le fue calmando este episodio raro de enviar cartas random y luego le envió una carta a John Locke pidiéndole disculpas por lo que escribió, afirmando que no había dormido ni una hora durante 15 noches seguidas. No sé si eso es médicamente posible, pero pues tuvo mucho insomnio, eso sí. Hay varias teorías de la razón de su colapso mental. Una ya la mencionamos, su ruptura con Fatio. Pero otra muy probable, y quizás la más factible, es que simplemente su mente, tras haberse dedicado años y años a ejercer un trabajo mental criminalmente demandante, le llevó a perder el juicio temporalmente. También puede ser que estar en contacto con el mercurio en sus experimentos alquímicos pudo causar este episodio, ya que la intoxicación con mercurio provoca insomnio e ilusiones paranoicas. Y de hecho, varios investigadores encontraron muchísimo plomo y mercurio en los restos de cabellos de Newton. El problema es que no sufría otros síntomas muy frecuentes de intoxicación con esta sustancia, como los temblores y las caries en los dientes. Entonces la intoxicación con mercurio y con otras sustancias queda en un segundo o tercer lugar para explicar este colapso. Pero bueno, lo importante es que Newton recobró su raciocinio. Siguió con algunos trabajos de investigación y con sus cargos políticos. Pasó el tiempo y nuestro filósofo tuvo una nueva oportunidad para reenfocar su atención, cosa que habíamos mencionado que éste quería hacer. Le ofrecieron el puesto de guardián de la Casa de la Moneda, que era la institución inglesa encargada de producir y vigilar la moneda y su calidad de materiales. Newton aceptó inmediatamente y se volvió a mudar a Londres, tan rápido como si ya no soportara Cambridge. Al llegar a la Casa de la Moneda, había una crisis por la enorme cantidad de monedas falsas en circulación. Se estimaba que el 95% de las monedas eran falsas o estaban rebajadas de peso. El gobernador de la Casa de la Moneda era un tal Thomas Neale. Newton, inmediatamente llegando a su nuevo trabajo, comenzó a ver las deficiencias del trabajo del gobernador, criticando sus fallas y tildándolo de funcionario vividor y mediocre. Y, de hecho, tenía razón. Eso era Neale, un funcionario mediocre que no hacía nada. Pero bueno, Newton empezó a aprender e intervenir en todas las áreas de la Casa de la Moneda, lo cual hizo que mejorara muchísimo, pero también se dio a sí mismo el cargo de detective de falsificadores. Newton empezó a indagar en las calles buscando a estos falsificadores para perseguirlos y meterlos a prisión. Varios de los gastos que tenía Newton era en tabernas, cárceles y otros lugares en donde lograba encontrar a los acuñadores. Nuestro nada loco filósofo contrató agentes de 11 países distintos para investigar dónde habían más falsificadores de la moneda. Llegó incluso muchas veces a visitar a los presos para interrogarlos y dar con más criminales. Uno de estos presos, un tal William Chaloner, era uno de los cabecillas de los grupos de falsificadores y llegó a amenazar a Newton de muerte. Sin embargo, nunca le hizo nada, porque fue llevado a la horca 3 meses después. Newton ya no es un mago, tampoco es un teólogo, ni un matemático, ni un filósofo. Se convirtió en un asqueroso policía. Solo se lo perdonamos por cambiar la historia de la humanidad, pero esta es la época más moralmente oscura de Newton, porque sus métodos carecían de toda piedad y no dudaba ni un segundo en sugerir que enviaran a la horca a los presos que ya no le servían para obtener más información. Pero bueno, nunca es tarde para decirte que acá 1312, la policía no es tu amiga, la policía es una herramienta para oprimir a las clases bajas, la policía es criminal. Nunca confíes en un policía, ni siquiera en Newton. ¿Cuáles fueron los resultados del trabajo de Newton? Una increíble mejora en la Casa de la Moneda y una disminución radical de monedas falsas. Esto trajo como consecuencia obvia que el gobernador de la Casa de la Moneda,
fuera despedido, ¿y quién tomaría su lugar? Pues ya sabes, nuestro puerco policía Newton. Newton fue nombrado gobernador de la Casa de la Moneda, con lo cual ya tenía control de todo el sistema monetario. Tenía un muy buen salario, tanto que renunció a lo que seguía recibiendo de Cambridge. Tenía por fin en qué centrar su atención y gastar sus enormes energías intelectuales, perseguir falsificadores y mandarlos a la horca. No obstante, las buenas noticias para Isaac Newton no dejaban de aparecer. Robert Hooke, su acérrimo enemigo de la Royal Society, acababa de fallecer. Esto generó un ambiente mucho más ameno para Newton, quien, siendo admirado ya por todos en la sociedad, tanto por académicos como políticos, fue nombrado como presidente de la Royal Society. Podríamos decir, qué bueno que ponen a un enorme científico, a un genio como Newton, en la presidencia de esta sociedad científica. Pues no saben el pedo en el que se metieron, porque Newton va a ser todo menos una persona amable en esta presidencia. Tiene entonces Newton a su cargo tanto la Casa de la Moneda como una importantísima sociedad de científicos y pensadores, la Royal Society. La vejez le estaba pintando muy bien a nuestro amable filósofo, quien, para 1703, año en el que es elegido como presidente de la Royal, tenía 60 años, estaba a punto de cumplir 61. ¿Y qué cambios hubo en la Royal Society? Pues que Newton asistía sin falta a todas las reuniones, de una forma súper autoritaria. Ya no se permitían susurros, conversaciones en voz baja, ni risas. Solo Newton podía dar la palabra. Solo él podía sentarse en la cabecera de la mesa. Sin embargo, cabe decir que respecto a un establecimiento de métodos y valores de la sociedad, Newton sí fue muy importante al llegar a la presidencia, ya que estableció la experimentación empírica como el método predilecto para alcanzar conocimiento, además de asentar las bases del método científico experimental de forma muy detallada, método que heredaría para la prosperidad. Pero sí, toda la sociedad le sufría con la enorme disciplina y el autoritarismo de Newton. ¿Qué pasa después? Bueno, inicia la etapa de enormes rivalidades, justo en el momento en que Newton tiene un ego tan alto que toca las nubes. La primera rivalidad surge con John Flamsteed, cuyo apellido ya habíamos mencionado en un bloque anterior, el astrónomo real que se dedicaba a registrar la posición de las estrellas, registro que Newton le pidió para hacer sus investigaciones y más tarde escribir sus principios matemáticos. Pues bien, Newton quería resolver algo que no había quedado muy bien acabado en su mecánica: los movimientos de la Luna. Entonces, nuestro filósofo le pidió los últimos registros de estrellas a Flamsteed. Entre ellos empezaron a intercambiar correspondencia, hasta que un día Flamsteed cuestionó una supuesta falla en la obra de Newton. Y ya sabemos que eso no es buena idea. En el momento en que Newton tenía el ego más grande que nunca, Flamsteed se había metido en una dura batalla, en una guerra, con solo hacer un cuestionamiento. Flamsteed declaró luego que le envió todo a Newton para decirle que había una falla en su obra, le envió todos los argumentos. Y frente a estos argumentos y cálculos específicos, Newton solo le contestó: no puede ser. Me encanta esta contestación, la voy a usar. Empezaron a enviarse cartas cada vez más hostiles entre ellos, y en otro escenario, Newton simplemente hubiera dejado de escribirle, pero necesitaba el registro de estrellas que Flamsteed realizaba. Newton empezó a exigirle trabajar más rápido, como si fuera su jefe, a lo que Flamsteed aplicó la estrategia de trabajar más lento. Nada mejor para contraatacar a un neurótico como Newton que hacer eso. Para no hacer el cuento más largo, porque ya llevamos como 80 horas de podcast, Newton logró mover sus influencias para acorralar a Flamsteed. Primeramente, le expulsó de la Royal Society. Luego, hizo que la reina Ana nombrara a todos los integrantes de la Royal Society como visitantes perpetuos del Observatorio Real. Así que ya tenían permiso para entrar al lugar en donde trabajaba Flamsteed.
Este acoso de Newton se debía a que Flamsteed ya había acabado su registro de estrellas, pero no se lo quería dar. Entonces, sin el permiso de Flamsteed, se publicó misteriosamente una versión de su registro, lo cual lo enfureció. Aquí cabe decir que, por fin, Newton recibió su merecido, ya que ahora parecía ser él el bully. Flamsteed, al ver que su catálogo de estrellas fue publicado sin su permiso, consiguió casi todas las copias en circulación y las quemó en la vía pública. Newton no pudo obtener el registro final de estrellas ni acabar sus investigaciones sobre la Luna. Como dijimos, Flamsteed sí terminó su registro, pero este se publicó hasta 1725. Newton ya estaba en sus últimos años para ese entonces. Pasamos ahora con la otra disputa entre Newton y un gran pensador de la época, a quien también mencionamos antes, el matemático Gottlob Leibniz, el otro pelucón de la época. Resulta que Newton había dado con una nueva forma de cálculo, que no pretendo describir porque no le entiendo ni madres. Pues bien, este cálculo también lo descubrió Leibniz en Prusia. Mutuamente se acusaron Newton y Leibniz de plagiarios, pero Newton ya tenía más peso en la opinión pública. Leibniz solicitó a la Royal Society que se pronunciara. Grave error, debido a que ya sabemos quién estaba en la presidencia de esta sociedad. Newton, en nombre de toda la sociedad, emitió una respuesta con evidencias de haber sido él quien llegara a esta nueva forma de cálculo por su propia cuenta. Esta declaración, que recordemos que no fue emitida a nombre de Newton sino de la Royal Society, fue impresa y difundida entre los estudiantes y académicos, por lo que Newton salió victorioso en el debate público. Ahora bien, históricamente, de lo que tenemos evidencia es de que ninguno de los dos tenía la razón en sus acusaciones mutuas de plagio. Cada pensador llegó por su propia cuenta a la formulación del cálculo, aunque Leibniz lograba hacerlo de una forma mucho más entendible, pero ninguno se plagió al otro. Sus disputas, tanto con Flamsteed como con Leibniz, transcurrieron durante años, hasta que llegamos a 1722. Cuando Newton, habiendo seguido al mando de la Casa de la Moneda y de la Royal Society de forma dictatorial, contaba ya con 81 años. Para estos momentos, empezó a tener problemas de cálculos en el riñón. Al año siguiente, se puso en manos de médicos porque enfermó aún más, tanto que tenía que orinar con muchísima frecuencia y llegó a expulsar enormes piedras a través de la uretra. Una mala noticia más que llegó a su vida para 1724 fue que su versión de cronologías bíblicas se había publicado de forma clandestina, sin su consentimiento. Y para colmo, esta versión no autorizada iba acompañada de anotaciones que denunciaban supuestos errores de Newton, lo que le enfureció. Y su ego podía más que los cálculos en su riñón. Así que se puso a escribir un ensayo refutando estas críticas. Comenzó una nueva edición de sus cronologías bíblicas, leyendo y escribiendo día y noche. No obstante, en medio de esta tarea, le invadió una tos muy fuerte y tuvo que mudarse a Kensington para tener un aire que le ayudara más. Aún así, estando enfermo, no dejó de viajar constantemente a Londres para atender la Casa de la Moneda y tampoco soltó el mando de la Royal Society. Los últimos retratos para los que llegó a posar fueron hechos en 1725 y 1726. Newton enfermó aún más, pero no quería morir sin antes encargarse de quemar cierta cantidad de papeles y escritos por miedo al pasado. Aquí es donde yo creo que quemó todo su sexteo con un montón de amantes, pero ya no entro a ese tema. El 2 de marzo de 1727 asistió a su última reunión de la Royal Society. Poco después, cayó aún más enfermo por sus achaques de riñón y de las vías urinarias. Regresó a Kensington y no mejoró. Tuvo varios espasmos de dolor, pero no lo expresaba. Solo podía evidenciarse por sus leves movimientos y el sudor que le corría por el rostro. Más tarde, cayó en coma, para finalmente morir en la mañana
del 31 de marzo de 1727. Este libro biográfico termina con las siguientes palabras. Sir Isaac Newton dejó bienes por 31.821 libras esterlinas, una gran suma para un hijo de nobleza humilde, pero no dictó testamento. Y no era necesario. El mundo ya había recibido su herencia. Muy bonito final. La verdad es que me gustó mucho esta biografía, más allá de que el autor negara la pluma de Newton. Pero bueno, ¿qué te pareció? Fue una tarea extenuante escribir el guión para este video y grabarlo más aún, pero no pude sintetizarlo más. De hecho, si me ven un poco más despeinado que al inicio es porque estaba grabando y se me fue la luz y regresó a las 4 horas, entonces pues mi aspecto ya no era el mismo. Y no pude sintetizarlo más. De hecho, dejé a un lado cierta información como la de una sobrina con la que Newton llegó a vivir y otros pleitos que tuvo con otros pensadores, pero creí que sería mejor dejar a un lado estas historias para no hacer más extenso esto. Espero haber resumido bien los acontecimientos más importantes de su vida, con los cuales podemos hacernos una imagen mucho más completa y humana del autor. Yo, la verdad, antes pensaba que Newton siempre fue una persona súper centrada y súper fría, con una mente totalmente racional y científica. Pero ya vimos que no, que era un ser humano, con inseguridades, con su ego, con sus claros momentos cancelables, que creía en magia, en alquimia y hasta llegó a pensarse como el mismo Mesías. Escríbeme en los comentarios qué te pareció la historia y de qué otro autor te gustaría saber, para buscar biografías cortas de las que pueda hacer episodios de este podcast. Y pues bien, sin nada más que decir, yo soy Gerardo y nos vemos en un próximo episodio o en un próximo video sobre filosofía.